Santo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Harús de Joppa. Verso 20. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Amén. Hasta allí la lectura. Vamos a inclinar el rostro y hagamos una pequeña oración antes de dar inicio a la enseñanza. Recuerden que si tienen niños pequeños que puedan subir, los puede guiar a la parte de arriba de la iglesia para que puedan recibir también su instrucción de acorde a la edad. Oremos. Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús, te agradecemos nuevamente por esta misericordia que nos otorga cada día, Señor, al poder estar aquí en medio de tu casa, Señor amado, con la disposición de no solamente recibir el consejo, sino también de ponerlo en práctica. Señor, háblanos a través de esta porción bíblica y que sea tu Espíritu, Señor amado, guiándonos, como se suele siempre decir, a toda verdad. Ella, Padre, es viva, es eficaz esta palabra, y más cortante, dice la Escritura, que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta el alma, Señor amado, y puede escudriñar nuestros más íntimos pensamientos. Señor, toma pues todo nuestro ser, guárdalo, Señor amado, en tu misericordia, y permítenos, Señor, despejar de nuestros pensamientos todo aquello que pudiera estorbar o podría distraer, Señor, la atención al estudio de esta tu palabra. Espíritu Santo, nos depositamos en tus manos. Toma control, Señor, de este lugar, de las criaturas, de nuestros niños que han podido subir a la parte, oh Dios, superior para ser instruidos. Ellos también a su vez puedan ser ministrados. Y Dios, te lo pedimos y al mismo tiempo te damos gracias, creyendo que así lo harás en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando vamos al segundo libro de los Reyes, capítulo 21, verso 19 al 20, estamos hablando de uno de aquellos reyes para pena de la historia, diríamos real en Israel, hizo, como lo dice la Biblia en el verso 20, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este Amón era nieto, como usted ya creo que lo puede venir analizando a través de otros estudios, del gran rey Ezequías. Su hijo Manasés también hizo lo malo delante de la presencia del Señor, pero tuvo un atributo que en el ocaso prácticamente tuvo lugar para su vida, al arrepentimiento. Y esto le pudo, en ese sentido, le pudo levantar de donde había caído y a donde había hecho caer al pueblo, y pudo reinar, de hecho, 55 años el padre de Amón, hablando de Manasés. Mas, sin embargo, con Amón, la Escritura nos dirá que solamente estará en el reinado 2 pequeños años. Su durabilidad en el reino se debió penosamente a un complot que se hizo dentro de sus propios, de sus propias paredes, y lo asesinaron. Esto provocó una muerte prematura, obviamente, de este rey, pero penosamente este rey, aun cuando duró tan poco, no pudo llegar a cumplir o a saciar las expectativas divinas. Cuando vamos pues a la Escritura, nuevamente aparecerá un ingrediente, por lo suelo decir yo, especial a considerar. Cuando uno va al verso 19, nos dice la Escritura que era de 22 años Amón cuando comenzó a reinar. Reinaría, dice, 2 años en Jerusalén. Y me daría este dato, que para mí es muy importante. Y el nombre de su madre fue Mesulemet, hija de un varón llamado Harús, de la región de Joppa. Ahora, esta, mi amado, al igual cuando se leía en el libro del capítulo de Reyes 21, en sus primeros versículos, cuando se hablaba, usted recuerda el nombre de la madre de Manasés, la cual era Heziba. Mi amado, cuando la Escritura me da estos antecedentes con respecto a quién era su mamá, o sobre todo, antes que su padre, pero quién era su madre, es porque la Escritura me quiere dar a reconsiderar qué tanta influencia tuvo en su descendiente a la hora de poder depositar en esa vida o lo positivo o lo negativo para su porvenir. Penosamente, así como en Manasés, su madre Heziba
diríamos que influyó para mal en este muchacho, porque él reinó a partir de la edad de 12 años, Manasés. Pero acá este varón ya joven adulto de 22 años, también su madre tuvo mucho que ver en su desempeño como rey. Ya que cuando la Biblia le dice que su madre era Mesulemet, hija de Arus, es porque ella influyó sobre todo en el carácter, ¿sí? O en el desarrollo propiamente de aprendizaje, de adoración, de educación, de cultura, de todo lo que usted como madre posiblemente usted se vuelca en la crianza de su hijo para que éste pueda de alguna forma sí ser, digamos, sí, a futuro de un buen futuro. Cuando vamos a la escritura, sí, dice la Biblia que la mamá se llamaba Mesulemet, hija de Arus, de un lugar llamado Jotba. Ahora, apunte, a mí siempre me gusta dar estos datos adicionales. Y de primera mano, ¿qué significa Amón? Su nombre. Siempre los nombres son algo trascendentales para poder ubicarnos en el desarrollo también de los acontecimientos. Sí, a diferencia de otros reyes, Amón significa fiel o verdad. Cualquiera de los dos podría ser bien utilizado. Fiel o verdad. Este vendría a ser el 15º rey allá en Judá. Ojo, el 15º, y estamos hablando ya cerca del año 642 al 640 antes de Cristo. Es decir que estamos a escasos 200 años posiblemente para que Dios sí termine de erradicar a Israel en su totalidad para que sea llevada cautiva. Ahora, más adelante también se ve el nombre de Mesulemet. Ahora, con respecto a ella, en hebreo significa amiga, pero también significa aliada. Mesulemet. Mesulemet viene de otro origen llamado Mesular, que también tiene un significado que se podría reconocer como recompensado o aliado también. Sí, repito, Mesulemet significa, sí, amiga, pero también significa aliada. Pero Mesulemet viene de una raíz, de una palabra más pequeña llamada Mesulá. Y Mesulá significa recompensado o también aliado. Ahora, estos significados se aportan en parte con respecto a lo que son los personajes bíblicos. Por lo general, para que un padre pueda establecer un nombre a un muchacho, sobre todo en la región oriental, tenían que haber muchas virtudes o cualidades, tanto así que no era de extrañarse que cuando el muchacho crecía, posiblemente se le podría llegar inclusive a cambiar el nombre. Dios hacía eso, de hecho, con muchos de aquellos que en algún momento tuvo un encuentro para llamarlos a su servicio. Llamado Dios, de alguna forma usted puede ver que a muchos se les cambió el nombre. Mire que cuando se hablaba de Arán, básicamente su nombre, que él mismo se lo autoimpuso, lo denomina como varón y a la mujer le dice varona. ¿Sí? Cuando uno va, por ejemplo, allá ya con los patriarcas, ¿sí? De Abraham, que ya un hombre de 75 años de edad, pero un hombre corto, Dios se lo cambia por Abraham. ¿Sí? Se lo extiende a sí mismo con su esposa, ¿sí? De ser Sarai, luego le dice que es Sara. Que se diga también ya la edad cerca de 40 años con Jacob, que luego Dios se lo cambiaría por el nombre de Israel. Así entre muchos personajes bíblicos. Mi amado, los nombres tienen sí, un ingrediente o diríamos un agravante o atenuante, dependiendo de cómo se vean dentro de la historia bíblica, para poder más o menos encajar qué estaba pasando. Ahora, este hombre, hablando de Amón, tiene influencia directa de su madre, ¿sí? En cuanto a su gobernabilidad. No solamente significa, recuerde, amiga el nombre, sino que también significa aliada. Y eso, mi amado, sí me da a mí, obviamente, una perspectiva como para poder yo argumentar de que su madre fue fue un elemento, fue una pieza en el tablero de ajedrez que aportó para las jugadas políticas de su hijo. Y penosamente, como ya su padre, hablando de Manasés, había inducido al pueblo a la idolatría, su hijo simplemente lo único que hizo fue manifestar eso que su padre de alguna forma volvió a levantar, sabiendo que el abuelo había tirado abajo la idolatría, hablando de Ezequías. Su hijo Manasés lo vuelve a levantar y ahora arrepentido vuelve a tirarlos y su hijo lo vuelve a construir. Fue, mi amado, realmente una situación bastante difícil. Eso, como para que se entienda al día de hoy, es como que si el abuelo
haya sido un hombre correctísimo. El padre de pronto no sigue los caminos del abuelo, sino que cae en la borrachera, pero se arrepiente y Dios lo perdona, y viene el hijo y el hijo agarra la mala maña del padre, no en cuanto al dejar de pronto si el trago, sino de coger un vicio, y así, mi amado, esto se vuelve una cadena, se vuelve un círculo vicioso de nunca acabar. Ahora, cuando vamos a la Escritura, dice la Biblia en el versículo número 20, que él hace lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho, dice allí, Manasés su padre. Es decir, que de ambos lados, tanto como la madre y el padre, habían influenciado para mal en su hijo. Y eso, mi amado, es lo que obviamente en esta noche yo voy a adentrarme para poder dar en Dios una reflexión para nuestras vidas. De primera mano, antes de seguir dando argumentos propiamente del pasaje, cuando uno, por ejemplo, va al Nuevo Testamento, en la segunda carta de Timoteo, acompáñenme por favor, vayamos a ese texto maravilloso en el cual Pablo lo hace escribir para su hijo espiritual Timoteo. Se nos dirá algo sumamente importante. En la segunda carta del apóstol Timoteo nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Dice el Señor, versículo número 3, voy a leer hasta así en adelante, hasta el versículo número 5. ¿Lo tiene? Segunda de Timoteo 1, 3 al 5. Dice, doy gracias a Dios, dice Pablo, al cual sirvo desde mis mayores, hablando posiblemente no solamente, digamos, de su edad, sino en sí mismo de su función que cumple, desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Verso número 4, léalo por favor. Y dice allí, verso 5, ponga mucha atención a esta parte. Trayendo, dice allí, a la memoria. Ahora, no se refería a la memoria de él, sino a la memoria de Timoteo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual, y esto es importante y lo puedes subrayar, la cual habitó primero en tu abuela, y nombra el nombre de la abuela, llamada Loida, y en tu madre, dice allí, Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Ahora, mi amado, si hay algo que resaltar en este precioso verso 5, es de qué manera la labor, podríamos decir, de la descendencia, tiene un efecto remarcado de algo positivo o negativo, según sea el caso. Obviamente, para Amón en el Antiguo Testamento, mi querido hermano, su abuelo fue un buen referente, pero su padre tiró abajo todo lo que el abuelo había hecho. Ahora, eso a mí, de alguna forma, sí me pone las barbas en remojo, en el sentido de que yo no puedo confiarme en que si de pronto atrás de mí, hablando de mi antecesor, si alguien hizo bien las cosas y de pronto me dejó una gran cantidad de propiedades o dinero, sí, mi amado, no puedo yo de alguna forma basarme en eso y decir, ya, cuando yo las herede, no voy a tener problemas, voy a vivir cómodamente y eso va a quedar no solo para mí, sino también para los que vienen después de mí, es decir, para mis hijos y los hijos de mis hijos. Mi amado, puede ser que sea así, siempre y cuando yo las herede, estoy hablando figurativamente o alegóricamente, mi amado, cuando yo las herede, debo de administrarlo de manera apropiada. Si yo no las administro de la manera correcta, mi amado, todo el sacrificio, todo el esfuerzo, toda la dedicación que un padre, un abuelo hizo, si en tus manos tú las puedes tirar abajo. Quiero que entiendas esta labor. Yo he escuchado de muchos hermanos, sobre todo de hermanos ya, no digo ancianos, pero sí adultos, que tienen un denominador común entre muchos, no posiblemente de los que estamos aquí, pero de los que vienen muy esporádicamente. Ellos suelen decirme, pastor, mi abuela era cristiana.
O mi madre, cuando yo era un niño, me llevaba a la escuela dominical. Y me aparté, es la gran mayoría, obviamente, de los testimonios que me suelen dar. Y cuando crecí o me enamoré y me aparté o simplemente me incliné por las cosas del mundo y me olvidé de las cosas del Señor. Pero a ellos se les hace muy difícil volverse a reinsertar en la vida verdadera. Porque penosamente no guardaron, no cuidaron, no pudieron estimar valioso la labor que hizo una abuela, la labor que hizo un padre, la labor que hizo de pronto un vecino que te traía, y no lo supieron valorar y guardar. En el caso de Timoteo, dice la Escritura en el verso 5, que la abuela influyó de una manera tan grande que fue transferida su fe. ¿A quién? A Eunice, su hija, y Eunice se encargó también ¿de qué? De que esa misma fe recayera con fuerza ¿sobre quién? Sobre su hijo. Ahora, esto no se trata, mi amado hermano, de que si el abuelo es cristiano, el papá es cristiano y el hijo es cristiano. No, porque la fe no se hereda. Quiero que usted entienda esto. La fe, mi amado hermano, o diríamos la vida a la cual Dios nos ha llamado a vivir, no es un estilo de vida que usted simplemente le dice a su futuro, diríamos, descendiente: mira, yo soy cristiano, tú tienes que ser cristiano. Las cosas no funcionan así en cuanto a aspectos de fe. Mi amado, yo lo único que puedo hacer con mi fe es hacerle saber al Dios que yo sirvo. Ojo, saber al Dios que yo sirvo. Él debe de ver en mí lo que yo vivo como cristiano, y él a la larga, en un determinado punto de su vida, tendrá que tomar su decisión de fe. Conocimiento debe recibirlo de mi parte. Instrucción y consejo debe recibirlo de mi parte. Pero lo que no puede recibir de mi parte, mi amado hermano, penosamente, aun cuando lo quisiera, es en sí la decisión de recibir a Jesús como yo lo recibí en un determinado momento. Yo me aseguro de que Él sepa de Dios. Yo me aseguro de enseñarle el camino, pero a la larga Él tiene que tomar su decisión y entrar en ese camino. Mi amado, eso hizo una abuela llamada Eunice, y eso hizo una madre. Y gracias a Dios, eso sí, todo lo que el hombre siembra, cosecha. Esa es una esperanza para un abuelo, para un padre, para un hijo, para un nieto. Si poder recrearse en las promesas de Dios, sabiendo de que mi labor por la fe va a tener fruto. Pero no por ello podría yo tirarme a descansar con los brazos, diríamos, hacia atrás y decir: no, como yo soy cristiano y la Biblia dice que mi casa y yo serviremos a Jehová, entonces mis hijos están en las promesas de Dios. Pero nunca les hablo del Señor, nunca los motivo a venir a una iglesia, ni siquiera les hablo de cómo se puede orar o de cómo se puede conocer a Dios. Es decir, me tiro totalmente al abandono. Si yo hago esto, mi amado, mis hijos no van a servir al Señor. Ellos no van a poder entrar en la promesa, porque yo estoy desvalorizando algo que Dios me ha mandado a cuidar y abrazar. Cuando lo hago con responsabilidad, Dios de alguna forma, diríamos que adorna mi obediencia, concediéndome las peticiones de mi corazón. Y las primeras peticiones de mi corazón es que mi casa y yo sirvemos al Señor. Ahora, cuando vamos obviamente al texto de Reyes, capítulo número 21, versículo número 21, era evidente que su padre fue ya un referente que destruyó la fe del muchacho. Dice la Escritura en el verso 21, y anduvo en todos los caminos de ¿quién? Su padre. Su padre, con su forma de vivir, malogró a su hijo. Y eso, mi amado hermano, a mí sí me debe de preocupar en tiempo actual. ¿Cómo camino define a la larga cómo caminarán los míos? Si yo no le muestro a mis hijos lo valioso que es para mí la vida espiritual, ellos jamás aprenderán a valorar, mi amado, la vida cristiana.
Si yo de alguna forma desvalorizo, no le doy la importancia que corresponda, o no pongo las cosas del Señor en el sitial que Dios me ha dicho que las debo de poner, ellos no van a buscar del Señor jamás. Si para mí de pronto venir a la iglesia no es tan importante, imagínate qué será para mis hijos el venir a la iglesia. Si para mí no es tan importante, estar de pronto leyendo la Biblia, imagínate qué podrían pensar mis hijos de leer en ese libro, algo de Dios. Si para mí no me importa de pronto la oración, entonces yo diría, ¿qué tanto le pueden importar a mis hijos? Cuando yo pongo interés, ojo, en cosas a veces terrenales y les doy el valor necesario, mis hijos seguirán a mi insistencia la petición que yo les estoy dando. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, hacen presión cada día para que los chicos estudien? ¿Quién de ustedes no les está respirando en la nuca para que estudien? Y les está de alguna forma fomentando, diríamos, soplando esa llama que posiblemente le quiere decir, ya no quiero estudiar. Hay mucha gente que tiene o pasa por una crisis académica cuando sale del colegio. Muchos muchachos cuando salen del colegio automáticamente dicen, estoy cansado, yo quiero descansar. Ya está bien, voy a estudiar, pero no este año, el próximo año. Y eso, amado hermano, es una media verdad, que a la larga vendría a ser una mentira. Porque muchos en ese año, mi amado, lo único que hacen es definir su futuro, porque no estudiarán. No estudiarán. Y si a un padre, diríamos, no le importa el futuro de su hijo, mi amado, posiblemente respalde esa decisión y cuando se da cuenta, tiene un paquete en la casa. Como se suele decir. Tiene alguien que no sirve ni para limpiar el hogar. No tiene oficio ni beneficio. Amado, para este padre, penosamente, dice la Escritura, y obviamente su madre remarcó todavía el asunto, dice la Escritura, él anduvo en los caminos de su padre, sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y también terminó, obviamente, haciendo lo que su padre hizo, y los adoró. Es que el vicio, mira, o para las cosas malas, no se necesita hacer presión. Eso penosamente es una realidad tajante, una realidad radical. Para el mal, usted no necesita hacer presión. Para el bien, usted tiene que sudarla, tiene que esforzarse, tiene que enojarse, tiene que de alguna forma hacer presión. Pero para las cosas malas, los muchachos, mi amado, desarrollan por sí solos. Hágale fuerza de pronto a su hijo para que venga a la iglesia y va a ver cuánto le cuesta para que le acompañe. Pero cuando usted le dice, no quiero ir, hoy no voy, me siento cansado, su hijo no le crea obstáculo. Él dice, yo también me quiero quedar, yo te acompaño. Ellos también de alguna forma seguirán su corriente. Mi amado, es que es así, penosamente la inclinación a hacerlo, diríamos, lo que Dios quiere que hagamos, es innato en la naturaleza caída que tiene el hombre. Mi amado, no devolver lo que no es de uno, está innato, digamos así, en nuestras venas. El simplemente de pronto tomar algo que no es nuestro y llevárnoslo a la casa de manera escondida, ya forma parte de nuestra naturaleza caída. Ser honesto es duro. Hablar la verdad es duro. Aflojar una mentira es muy fácil. Mi querido hermano, cuando uno va a la Biblia, hay un pasaje que adorna este texto de Reyes, capítulo 21, el cual se lo quiero, por favor, compartir. Venga conmigo, mi querido hermano, y vamos, por favor, en la primera carta de Timoteo. Quiero traer un texto que tengo hace mucho tiempo que no lo comparto y creo que es necesarísimo poderles dar esta referencia bíblica. En la primera carta o epístola de Timoteo, en el capítulo número 2. Y hoy por hoy quiero resaltar sobre todo la labor que puede hacer una madre en casa. ¿Lo tiene? Primera carta de Timoteo, capítulo número 2, verso número 15. Ahora, en este capítulo entero hay un estudio muy profundo que Dios en sí
hace para con la iglesia a fin de poder dar el sitial o el valor, sí, a quien corresponde en función de la autoridad. Pondrá primeramente al esposo, luego pondrá a la esposa y luego pondrá a los hijos. Y cuando le habla a la esposa en su función de madre, sí, en su responsabilidad de maternidad, le dirá lo siguiente, verso número 15. Pero hablando de la mujer, pero se salvará, le dice allí, sí, Dios a la mujer, pero se salvará engendrando, dice allí, hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación, adornada con qué todo esto, con modestia, quiere decir, sin aires de vanagloria. Ahora, no es que se va a salvar en función de salvación. Recuerde, esto ya lo he explicado en muchas otras enseñanzas, bueno, hace algún tiempo, pero por eso quería volverlo a remarcar. El término salvación en el griego se lo manifiesta de dos formas, sozo y sosai. En el griego está así, porque recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito sobre todo en idioma griego, el idioma, diríamos, de los romanos. Ahora, el término salvación para el español se lo lee tal cual, como se lo puede leer en este pasaje bíblico. Salvación. No hay otra forma de decirlo. Podría llegarse a entender como rescate, pero entre rescate y salvar hay una gran diferencia. ¿Verdad que sí? Entre rescatar a alguien y salvar a alguien hay un abismo en cuanto a su significado. Pero cuando se habla en este pasaje de salvación, no se refiere a salvar a la vida de la muerte, del pecado, del infierno, no. Se está refiriendo estrictamente a lo que es la preservación de la salvación. La preservación de la fe cristiana. Que si bien es cierto, en español se sigue leyendo como salvación, en el griego se dice sosai. Soso para salvar cuando está muerto en pecados y en delitos y Dios lo redime y lo vuelve al sitial de ser un hijo de Dios, pero también está sosai, un hombre que ya es salvo, pero que tiene que guardar la salvación con temor y con temblor. Ahora, cuando se limita el texto a hablar de la labor que hace una mujer cristiana con sus hijos, le dice el Señor en el verso 15 que ella se salvará, es decir, ella podrá preservarse en la salvación, engendrando hijos. Esto está muy mal interpretado para muchas iglesias que suelen enseñar que la mujer tiene que andar pariendo hijos, y mientras más hijos tiene, más asegurada está en su salvación. Y el texto no dice eso. Porque primeramente, como se suele enseñar en estos textos, la mujer no puede engendrar. La mujer puede concebir. Entonces, ¿a qué se refiere el texto? Sí, allí está, digamos, la clave entre la correcta o la incorrecta forma de interpretar el texto bíblico. Una mujer no puede engendrar. Ahora, cuando se habla de engendrar, se habla, sí, y pongo como referencia este vaso que tiene en su interior agua. ¿Engendrar qué cosa es? ¿Poner o no? ¿Qué es engendrar? Engendrar es introducir. Yo puedo introducir o puedo hacer que en este vaso, ¿qué cosa? Se poner una semilla para que en el interior pueda florecer. Pero cuando se habla de concebir, no habla de lo que yo pongo, sino del recipiente que lo está recibiendo. ¿Sí me entiende? Cuando se trata de dar, de concebir hijos, si la mujer lo que hace es recibir, en este caso dentro ya obviamente de la relación sexual, ella recibe ¿qué cosa? El espermatozoide. ¿En dónde lo recibe? ¿En dónde? En su... Bueno, sí, recibe en su conducto, que es el útero, y luego para ponerse ¿en dónde? ¿A dónde? En el óvulo. Y allí obviamente una vez que lo receta o lo concibe, entonces ella tiene un hijo. Pero el texto no dice eso. El texto menciona que la mujer podrá salvarse, recuerden, no como salvación de pecado, sino como preservación de salvación, cuando ella engendre.
Es decir, cuando ella engendre ¿en quién? ¿Qué dice el texto? No me mire asustado a mí, mire el texto. ¿Qué dice? ¿Dónde ella tiene que engendrar? ¿En dónde? ¿En quiénes? En sus hijos. La mujer preserva su fe cuando ella engendra en sus hijos. ¿Qué cosa engendra en sus hijos? Toda aquella, diríamos, instrucción que de gracia ella también ha recibido. Por eso es que le manda a la madre, en este caso, a permanecer en fe. Porque si ella permanece en la fe, sus hijos también, ¿qué van a recibir de parte de ella? Fe. Si ella permanece en amor, ¿qué recibirán sus hijos? Amor. Mira, cuando la madre grita en casa, sus hijos adquieren la misma maña. Cuando el padre es borracho en casa, los hijos adquirirán el mismo vicio. Cuando el padre fuma en casa, quien va a comprar los cigarrillos es el hijo y le hacen el favor al padre y se lo dan ya aprendido. Ellos, sin darse cuenta, engendran. Y ellos, hablando de los hijos, conciben. Pero en este caso, conciben malos hábitos, mala forma, mala conducta de vida. ¿Sí me está entendiendo? Mi amado, Amón recibió esto de sus padres. No lo quiero hacer inocente, Amón, porque cada quien sigue siendo responsable de sus propios actos. Pero lo que sí Dios quiere resaltar en esta noche es que lo que yo puedo hacer con los míos va a marcar la diferencia entre si ellos serán de bien o serán de mal en el porvenir. Y es por eso que la Escritura me dice en el verso 15 que si una mujer puede engendrar en sus hijos permaneciendo en fe, en amor y santificación con modestia, es decir, sin salirse de esos límites de lo que es la vanagloria o el orgullo o un falso orgullo, amado, ellos aprenderán a ser también conforme a la enseñanza recibida, conforme a la fe de su madre, conforme al amor de su madre y conforme a la santificación de su madre. Ahora, ¿por qué la Escritura le da esa gran responsabilidad sobre todo a la madre? Porque en la cultura oriental era ella la que tenía a la verdad, la total y absoluta poder para criar a sus hijos. El hombre por lo general no se encargaba de esto en esa cultura. El hombre era básicamente un proveedor, pero no era un criador. Ojo, era un proveedor, pero no era necesariamente un criador. El que cría es aquel que ya puede de alguna forma gestar todo el desarrollo de la vida de sus hijos. Ese término, mi amado, se lo utilizará más adelante en otra porción bíblica. Ahora, cuando vamos a la Escritura, es decir, cuando volvemos al libro de Reyes, capítulo número 21, nos sigue diciendo el Espíritu Santo lo siguiente. Verso número 21. Anduvo en todos los caminos que su padre anduvo, sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre. Mira cómo lo trilla el papá. ¿Sí lo están notando? Sí. Anduvo como su padre, sirvió a los ídolos de su padre. Y verso número 22. Y dejó a Jehová, el Dios de su padre. Esto me interesa mucho. ¿Qué nota usted en ese texto? En esa expresión bíblica. Del versículo número 22, que dice, y dejó a Jehová, el Dios de sus padres. Esto me interesa mucho. ¿Qué implica en la vida de Amón? Que Amón, si quiero ponerlo en el plano actual, Amón era cristiano. No en vano la Biblia dice, pero dejó a Jehová. No que no lo era creyente. Por lo menos en su estado inicial comenzó a buscar de Dios. Pero al ver al papá lo que hizo, al ver a la mamá cómo comenzó a criarlo, cómo comenzó a darle malos horizontes de vida, ¿qué terminó haciendo el muchacho? Abandonó la fe. Y esto provocaría como rey, obviamente, que su vida influenciara también en la vida de los demás.
Dice la Escritura en el versículo número 22, y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Verso 23, ahora del verso 22 al 23, la Biblia ni siquiera en Crónicas me da un antecedente adicional. Y antes de leerlo, venga conmigo al libro de Crónicas, por favor. Veamos ese referente también del mismo historiador bíblico, pero en el libro de las Crónicas. Acompáñeme al capítulo 33, segundo libro de las Crónicas, capítulo número 33. Nos dice el Señor, versículo 21. Segunda de Crónicas 33, verso 21. Me dice el Señor, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Aquí me da algo especial, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Es que la cosa va, creo yo, como que 2 más 2 son 4. Si el papá es pelotero, por ejemplo, yo he visto, llamado a veces en fotos en el Facebook, yo creo que la criatura no tiene pero ni 6 meses y ya está uniformadito. Ya está o de amarillito o de azulito. Ya usted sabe de lo que estoy hablando. No, pero no porque si es azul nació varón, no, es él, en este caso el uniforme del equipo. La pregunta es, ¿qué posibilidades hay que de un padre que tenga vicio de esto, su hijo adquiera ese mismo vicio? Podrá haber, pongámoslo porcentualmente, ¿qué porcentaje le equidad? ¿Podrá haber un 50-50? ¿Habrá un 70? Muchos no, yo creo que existe por lo menos un 90% de que el muchacho adquiera el mismo o la misma tendencia o ideología del padre. Lo que podría cambiar es, no soy de pronto fan de tu equipo, sino de este otro. En eso podría cambiar. Pero las probabilidades de que el muchacho adquiera las mañas del padre, o las tendencias, o las preferencias del padre, son elevadísimas. De hecho, si usted se da cuenta, mire, yo le digo por un hábito muy de pronto singular que tiene, creo que cada quien a la hora de comer. Si yo me recuerdo tanto que cuando yo iba, cuando mis hijos eran muy pequeños, yo antes iba a la cevichería, yo le pedía un encebollado, y mis hijos cuando me veían comiendo, así en hueca. No les gustaba. Y yo decía, ¿saben que les va a gustar? No, yo no quiero eso. Lo veían grotesco. Ahora, quítenle pues un encebollado. Y el tostado y los panes así andan. La pregunta es, ¿quién induce a quién en ese sentido? Hasta para el hábito de poder comer. Cuando uno es místico a la hora de comer, eso se pega en los muchachos. Si al papá no le gusta la cebolla, posiblemente al hijo tampoco. Mi amado, imagínate, si en la gastronomía pasa eso, en cuanto a asuntos de fe, en cuanto a asuntos de espiritualidad, ¿tú no crees que también puedes afectar positiva o negativamente? Claro que sí. Dice pues la Escritura en el versículo número 22, él también sirvió a todos los ídolos, versículo 22, que su padre Manasés había hecho, pero con una excepción. Penosamente, para que se nos pegue lo malo es rápido, pero para que se nos pegue algo de bien, casi que se vuelve imposible. Pero, dice el verso 23, nunca se humilló delante de Jehová como se humilló ¿quién? Manasés, su padre. ¿Ya usted sabe cuándo o de qué forma se humilló Manasés? ¿Cuándo se humilló Manasés? Cuando fue llevado por los asirios, ¿a dónde? Con grilletes en manos y pies, ¿a dónde? A la cárcel en Babilonia. Allí su padre pide perdón, clama a Dios y Dios lo liberta de la esclavitud y lo vuelve a poner como rey en Jerusalén. Pero en eso él no lo siguió. Dice la Escritura, versículo 23,
nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien, ¿qué hizo el hijo? Mi amado, el pecado siempre tiende a ir en aumento. Nunca pretendas llegar a querer consolarte diciendo, bueno, yo tomo una jamita, pero nada más, y me voy a la cama. No pongas un prejuicio y digas, no, a mi hijo también le va a gustar una jamita. No, mi amor hermano, el pecado siempre va a dar a más, a mayor. Si a ti te gusta una, posiblemente tu hijo se tome 5. Si tú me fumas un tabaco, de pronto tu hijo posiblemente no se queda satisfecho hasta que no se acaba toda la cajetilla. Ahí por donde yo vivo hay un señor que tendrá, yo le calculo sus 60 años. Amado, ese hombre no toma ni café, ni desayuna, pero lo primero que se mete en los labios es ¿qué cosa? Un tabaco. Él va a la panadería fumando. Y todo es, y no sé qué tipo de tabaco, qué marca será, porque deja apestosísima todo lo que es la peatonal. Es terrible, usted siempre lo verá con una cajetilla en la mano. Mi amado, el pecado no va a quedarse satisfecho si con lo poco siempre tendrá a agravar. Dice la Escritura en el versículo número 24, sí, del mismo libro de Crónicas, y conspiraron contra él. Ahora, y para mí sí es un ingrediente especial. Porque cuando habla de y conspiraron contra él, sus siervos, al parecer, mi amado, como que ya no toleraron tanta maldad de parte de este rey. Porque Manasés, y usted sí lo debe de saber, Manasés fue un rey con respecto o en relación a su padre Ezequías, fue un rey perturbador en todo sentido. Recuerda que Manasés hizo cosas sumamente fuera de todo, diríamos, toda expectativa de maldad. Él se pasó de la raya. ¿Se recuerda usted que logró poner inclusive en el mismo templo de Dios, levantó cuántos altares? 2 altares para los ídolos. En la misma casa de Dios los metió. Pero si la Biblia dice que Amón, sí, en el versículo número 22, hizo cosas mayores que su padre. ¿Hasta dónde debe haber llegado la depravación de Amón? Algo es seguro. Al parecer su séquito o sus principales príncipes, si conspiran contra él, dice allí, su siervo, y lo mataron ¿en dónde? En su casa. Cuando retomamos, por favor, mi querido hermano, si volvemos nuevamente al libro de los Reyes, capítulo número 21, dirá pues también el versículo número 23. Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 23 nos dice, y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces, dice el verso 24, ¿lo tiene? ¿Podría leerlo, por favor? Recuerda esto, mi querido hermano, sí, en el verso 24 cuando nos dice, sí, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar ¿a quién? Ahora, gracias a Dios por promesa, creo yo, divina, porque Dios ya le había prometido a David, su padre, sí, hablando de sus antecesores, que dejaría por lo menos un vestigio de ¿qué? De misericordia en el trono. Gracias a Dios el pueblo es el que toma de alguna forma acción para justiciar, en este caso, a quienes llevaron este crimen y ponen a un hijo de ¿quién? De Amón por rey en el trono. Dice pues en el versículo número 24, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Verso 25, los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, y la realidad es que no están escritos. Mi amado, todo lo que sabemos con respecto a este rey llamado Amón está muy limitado en cuanto a información, pero algo es seguro, este rey no fue penosamente uno de aquellos que pudo aprovechar el reinado para poder traer orden o traer bendición a su pueblo. Hizo todo lo contrario. Dice la Escritura pues en el versículo número 26,
y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Uza, y reinó en su lugar Josías, su hijo. Quisiera por favor que me acompañe para dar un poco de énfasis, sobre todo en la crianza de nuestros hijos. Cuando uno va a la carta a los Efesios, venga conmigo por favor. Carta a los Efesios. En el Nuevo Testamento, carta así de los Efesios, capítulo número 6. Algo especial que debemos de considerar. Y leo desde el versículo 1, quiero llegar al verso obviamente número 4. Leo desde el verso 1. Hay una instrucción de parte y parte, tanto para los que crían como para los que son criados. Verso 1, ¿lo tienen? Y comienza diciendo, Efesios 6, verso 1. Hijos. Amén. Empieza por allí. ¿Por dónde empieza? Por los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y te pone un precedente, porque esto es justo. Y cuando dice justo, no se refiere que es conforme a tu medida, sino conforme a la justicia de Dios que ha establecido. ¿Ya? Verso número 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Algo curioso de este pasaje bíblico es que como que si Dios le dice al muchacho, mira, obedece porque esto es justo. Y claro, para un muchacho que está en plena etapa de desarrollo, dirá, pero ¿y a mí en qué me conviene obedecer a mi papá y a mi mamá? ¿Y yo qué saco de todo esto? Así son los muchachos, ¿y yo qué tengo de todo esto? En casa suele pasar que cuando ellos hacen algo dicen, ya te limpié tu casa. Yo digo, pero sí, todos vivimos aquí. El beneficio no es para mí solito, ¿verdad? Si alguien limpia, no sé, o si barre el hogar, ¿para quién es el beneficio? No es para todos. Ya dame los platos. Digo, pero ¿para quién es el beneficio de tener los platos limpios? Todos comemos, todos servimos, y obviamente al hacerlo cuidamos de la salubridad del hogar. Ahora, cuando yo leo este texto, puedo reconocer que como que si Dios de alguna manera, para incentivar al muchacho, le dice de primera mano, mira, tienes que obedecer porque esto primeramente es lo que a mí me gusta, es lo que a mí me agrada, es lo que yo te lo estoy, en disposición, en este caso te lo estoy solicitando. Pero en el segundo versículo Dios le da un incentivo al muchacho. Es como cuando uno de buena gana le dice, mira, traje la casa que yo te doy para el cine. ¿Qué muchacho con esa, diríamos, si con esa promoción no dirá, y rápido te lo hago? Verso 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, y ahí sí te da el caramelo. Es el primer mandamiento. Si lo haces con que viene, ¿qué cosa? Sí, de la mano. Viene con una promesa. Viene con una bendición. ¿Cuál es la bendición? Que me vaya bien, dice el verso 3, y sea de larga vida sobre la tierra. Esa es la bendición. Al hacerlo, traigo también a mi propia vida este gran beneficio. Ahora, verso número 4, aquí es donde quería llegar. Y vosotros, padres, ya habla de nuestra labor para con ellos. Primer punto, no provoques, dice allí, a ira a vuestros hijos. Ahora, dirán algunos, ¿y yo cuándo lo provoco a ira? Claro, si lo dice el papá a la mamá, posiblemente digo, no, usted nunca. Pero si le pregunta al hijo, el hijo dice, no, tú sí me sacas de mis casillas a mí. ¿Verdad? Uno debe de entender esta realidad. Que si uno realmente, mi querido hermano, fuera un poco más entendido o más sabio a la hora de criar, a la hora de poder cultivar en ellos, si no solamente la fe, sino los modales, la ética, digamos, los buenos valores, hermano, uno debe de hacerlo con mucha sabiduría. Uno debe de, en el proceso debe de poderlos llevar de la mano, es decir, con estrategia.
muchísimo. Cada vez en cuando, mi amado hermano, me andaban llevando al consultorio al médico para que me inyectara la tan terrible inyección a la cual yo le tenía pavor ya, de tantas veces que me habían puesto, la famosa penicilina. En aquel entonces habían de 1 millón, de 5 millones, de 10 millones. Mi amado, eran unos frascos para mí en ese entonces, eran unos frascos así, creo yo. Yo los veía enormes, sí. Sí, era granulado, blanco, era un polvo que venía con una famosa, frasquito también de líquido llamado silocaína. Ahí lo mezclaban y hacían como un cóctel. Esto, mi amado, lo ponían en una inyección que era sumamente más grande y una jeringuilla, la jeringuilla grande y una aguja tremenda. Todo esto para que el líquido no se vaya a quedar atascado en el orificio de la aguja. Mi amado, yo que era, obviamente, estoy hablando cuando yo me acuerdo, porque sí, mis partes traseras se acuerdan. Amado, yo me recuerdo que yo ya desde los 4 años, yo ya era sacrificado con estos labios. Pero también me acuerdo, que mi madre siempre con astucia me llevaba. Siempre con, digamos así, poniéndome o pintándome la situación de la mejor manera. Es decir, usando de mucha sabiduría. Sí, me convencía, pero yo ya sabía a la larga que cuando aparecía la inyección, el berrinche también aparecía. Ella me decía que te voy a comprar un helado. Siempre, cada vez que me iba al doctor, me venía con 2 muñecos en la mano. De premio, esa era la recompensa. Mi amado, a la hora de, ojo, y esto es lo que quiero resaltar, a la hora de hacer que tu hijo, si tenga una vida de convivencia contigo de la mejor manera posible, amado, agota todos los recursos. Eso es lo que te quiero tratar de dar a entender en esta preciosa noche. No hay, mi amado hermano, mejor, diríamos, logro que tú puedas tener con ellos, que ellos, mi amado, quieran no solamente estar contigo porque no solamente eres el papá o la mamá, sino porque amen estar contigo. Eso es lo que también hace Dios con nosotros. Dios no solamente nos quiere tener a su lado simplemente porque somos sus hijos y debemos estar a su lado. No, Dios quiere tenernos a su lado porque le amamos a Él. ¿Me explico? No hay cosa más agradable que tener a los nuestros por amor con nosotros, no por obligación, por imposición o porque les pones un plato de comida en la mesa. Y ellos, obviamente, ante su impotencia, dicen, ya, pues, ¿qué más me queda? Tengo que quedar. Amado, eso es lo que Dios nos dice. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Ellos, mi amado hermano, al igual que nosotros, aprendemos, ¿sí? Cuando avanzamos, diríamos, en la vida, ¿sí? En la que Dios obviamente nos ha otorgado vivirla. Y dice también en el versículo 4, porque esta preciosa, diríamos, demanda para el papá, de saber cómo poder, de pronto hasta con pinzas, tratar muchas cosas con ellos, pero eso también no nos deja a nosotros maniatados para que ellos hagan lo que les dé la gana. Porque hay quienes se concentran en lo primero del texto y se olvidan de lo segundo. Dice, hermano, es que la Biblia dice que yo no los puedo provocar a ira. ¿Y cómo entonces, cuando hace las cosas mal y lo hace de adrede, cómo yo entonces puedo entrar en otro tipo de ambiente o cómo puedo manifestarme en otra faceta? Y ahí es donde Dios te dice, para con tus hijos, sino criadlos, dice allí, en disciplina y amonestación. Y todas estas dos cosas dice del Señor. Disciplina y amonestación. Ahora, yo creo que es válida la pregunta. ¿Qué podrías tú entender como disciplina? ¿Se te viene algo a la mente? ¿Qué podrías tú, cuando se habla de esto, de disciplinar? Yo sé que inmediatamente a muchos le dicen, disciplinar es sinónimo de castigo. ¿Qué es la disciplina? Mira que esta palabra la usan mucho los docentes. ¿Qué es la disciplina? Eso.
palabras sí, que yo aparentemente las conozco, pero a veces en su significado me quedo corto. Dice lo siguiente, ojo. Primeramente utiliza un antónimo, un sinónimo que es aprender, de primera mano. Y dice, disciplina es la capacidad del carácter para controlar los impulsos. Ojo, vaya viendo este significado. Capacidad del carácter para controlar los impulsos, en especial los que apartan de una, dice aquí, de una meta, ardua o inclinan a un goce inmediato. Eso es lo que menciona un diccionario secular. Lo repito, capacidad del carácter para controlar los impulsos, en especial los que apartan de una meta ardua o inclinan a un gozo inmediato. Es decir, aquellos que de alguna forma quieren desviar del propósito del cual tú sabes que ellos deben de ser orientados. Es de pronto muy común que usted pone o le abre los cuadernos al muchacho, le pone el diario y dice, mira, todos estos deberes tienes que hacer. La pregunta es, cuando usted los deja aquí solitos y sabe que son distraídos, usted sabe que si usted se va por un momento, los deberes quedan posiblemente tal cual como usted se los dejó. ¿Qué implica la disciplina? Controlar, ojo, que ellos se sujeten, en todo caso, sí, así, al acto propio de ¿qué? De realizar todas las encomiendas otorgadas. Usted dice, oye, no te distraigas. Cuando están comiendo, cómete todo, coge la cuchara, tómate el caldo. ¿Verdad que uno los anda, como que los anda riendo? Y claro, cuando uno hace esto, ellos se fastidian. ¿Cierto o falso? Se fastidian. Y ahí es donde a veces comienza ¿qué cosa? La fricción de la relación entre un padre y un hijo, o entre un hijo y una madre. Mi amado, pero esa es nuestra parte dentro de este rol. Porque el Señor nos ha dicho en su palabra, si volvemos por favor a ese precioso texto de Efesios 6, verso 4, criadlos en disciplina. Primer punto, no puedes, mi amado hermano, dejar en la crianza de tus hijos la disciplina a un lado. Y ellos deben de entender que es nuestra labor hacerlo. Un día escuché a un gran predicador de antaño, sí, que pasó a la presencia del Señor, que decía, un padre nunca será el mejor amigo de su hijo. Hay que decir, mi hijo es mi mejor amigo. Pues no es así. Te mintieron. Porque si eres el mejor amigo, mi amado hermano, un amigo no disciplina. Un padre sí tiene que hacerlo. ¿Qué amigo tuyo te disciplinó? Posiblemente te dijo algo, pero si tú insistías en ese algo, a la larga le dices, bueno, haz lo que quieras. Un padre no le dice a un hijo, haz lo que quieras. Un padre detiene al hijo, aprieta las riendas y dice, no es así. No vas a hacer lo que a ti te da la gana. Vas a hacer las cosas que tienes que obviamente poner en práctica. Y yo te he enseñado esto y ahí comienza la fricción. Amado, Dios le da al padre y a la madre la autoridad para poder disciplinar a sus hijos. Esto no tiene nada que ver con corrección. La corrección forma parte, obviamente, dentro del proceso. Pero hoy por hoy la Escritura en este pasaje me habla de disciplinar y luego me dice, y amonestación del Señor. Y aquí sí, cuando Dios me habla de amonestación, posiblemente se pueda malentender, pero la palabra es así. Si me toca retarlo, lo reto. Si me toca llamarle la atención, le llamo la atención, porque eso Dios me ha dado parámetros bíblicos para poderlo hacer en el orden. Y si me toca aplicar sanción, por eso dice la Biblia, amonestación del Señor. Si Dios lo hace conmigo, ¿yo cómo no le voy a dar también a Él el mismo jarabe que Dios me da a mí? O usted es lo de aquellos que hacen simplemente para valorar la vida de sus hijos. Mira, a mí me sirves arroz con pollo frito y al bebé le sirves, qué sé yo, arroz con ensalada de brócoli.
Yo creo que ningún padre en su capacidad de raciocinio hará que su hijo coma algo que sabe que le desagrada solamente para fregarle la vida. Porque si usted es de esos padres que le gusta aguijonear, digo yo, a sus hijos, y les gusta siempre mantener un ambiente o una esfera digamos, de un ambiente iracundo, un ambiente, si de pronto de ira o de contienda, no, usted está creando un pequeño tormento allá adentro. Y su hijo, cuando él salga de su casa, nunca más se acordará de usted. Amados hermanos, queriendo concluir, porque era necesario tomar este texto de Efesios 6, verso 4, usted debe de sacar en limpio, cuando ya lo contrasta con la vida de Amón, de que este muchacho, penosamente conociendo del Señor, luego se apartó por ver un mal referente, tanto en su padre llamado Manasés, como en su madre llamada Mesulemet. No permitas que tu hijo, al verte a ti, papá, o al verte a ti, mamá, en vez de acercarse a Dios, no quieran saber nada de Dios. Más ganas con ellos, ojo, creando un ambiente de paz y de amor que un ambiente de fricción y de pelea. Amén. Llévate esa última instrucción de parte del Espíritu Santo a tu vida. Oremos al Señor. Padre, en el dulce nombre de Jesús, gracias en esta preciosa noche en la cual nos regalas, oh Dios, nuevamente, no solo una porción bíblica, sino que también, oh Dios, nos obsequias recordándonos lo importante que podemos llegar a ser en la vida de los nuestros. Un buen padre marcará la diferencia. Una buena madre hará, oh Dios, de un hijo un ser extraordinario. Pero un mal padre, una